Saludos, saludos país. Este muchacho de Natanael se adelanta al café, por aquí vamos. Es martes y la semana se va corriendo. Muchos temas en discusión para verlo hoy con don Juan Francisco de la Rosa y don Jacinto Ascensión en una primera parte. Luego estaremos conversando con un invitado de Aristóteles Poncerrate y Paula Xiomara Méndez, el doctor Rafael Montero, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tema Haití trae muchas aristas en todos estos días. Es un tema de profundas discusiones, porque es un tema complejo. Hay un aspecto del tema haitiano que siempre está en discusión en el país, es el tema de los servicios de salud. Cómo la República Dominicana ofrece servicios de salud a los haitianos de manera gratuita a los diferentes hospitales del país, no solo en la frontera, sino incluso en el corazón del Cibao y en la propia ciudad capital, porque con el tema de las parturientas, eso está ahí. Hoy sale la información de que en la República Dominicana se registran 88 partos diarios de mujeres haitianas. Eso es mucho. Cuando usted lo multiplica por 365 días que tiene el año, cada año son miles los nacimientos de niños haitianos en la República Dominicana. Con toda la consecuencia, no solo jurídica que esto trae, sino además el tema económico. La República Dominicana es un país pobre o empobrecido, porque si aquí no hay corrupción, no se robaran el dinero público y se atendiera entonces el campo como se debe, la creación de riqueza y de empleos, estuviéramos en otras condiciones como país. Pero, dada la corrupción que hay tanto en el sector público como en el privado, porque el sector público ha sido madriguera para muchos ladrones y entonces para que lo dejen más o menos tranquilo, le han permitido o han entrado en conciliábulo con una parte del sector empresarial o permitirle que ellos extorsionen a los ciudadanos vía los servicios que ofrecen o entran en una complicidad para delinquir junto con los funcionarios públicos. Por eso incluso bienes públicos lo entregan de manera onerosa a un fulano de tal. Y hay que ver lo último que hizo Leonel Fernández aquí con el tema de los terrenos de la Ribera de los Amas y lo que eran los terrenos ahí donde estaba asentada durante decenas de años la Marina de Guerra, hoy Fuerza Armada Dominicana. Eso es una complicidad de un sector político en el poder con un sector del empresariado dominicano. Y el precio de venta, óigame Dios, 38 millones de dólares que lo van a pagar en especie, en construir áreas verdes para el mismo territorio que ellos han recibido por parte del Estado. Eso es una complicidad. Eso es un abuso contra los bienes públicos. Entonces, han empobrecido a este pueblo y los hospitales ofrecen servicios con mucha precariedad. Aquí en el programa, el doctor Wilson Roa estableció en un momento dado, cuando aspiraba a presidir el Colegio Médico, que el sistema de salud había colapsado en la República Dominicana. Él no colapsó porque le dio la gana. Lo llevaron al colapso con el robo, con la falta de inversión. Porque entonces el dinero que tiene que ir, que debe ir a salud pública, porque debe ir a la agricultura, porque debe ir a la educación al Ministerio de Obras Públicas para darle condiciones a las carreteras, a los caminos vecinales, se los roban o lo malgastan en la politiquería con una empleomanía que no tiene sentido. Es decir, hay de todo en esto. Y entonces encima de eso tenemos la carga, porque es una carga. Una buena parte del presupuesto de salud se va en atenciones a las mujeres haitianas. Bien, en el sentido de humanidad tenemos el deber
y hasta la responsabilidad de asistirle. Pero también debemos pensar en nuestro pueblo. Somos un pueblo pobre. Entonces tenemos también que asumir, como pueblo dominicano, la desgracia de los políticos ladrones de aquí y echarnos también encima la desgracia de los políticos haitianos que hacen lo propio, que hacen lo mismo. Entonces, el pueblo dominicano tiene que pagar todas las jabas rotas en Haití como aquí, por la clase política de ambos países. Es terrible. Entonces, esta información que sale, la República Dominicana registra 88 partos de haitianas cada día. Si esto fuera en China, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, no es la gran cosa, son grandes países, pero nosotros somos la 2/3 parte de una islita y tenemos nosotros, de manera particular, 48,000 kilómetros cuadrados. Hay que pensar entonces cuál puede ser la economía de un país pequeño como el nuestro y un país empobrecido por la corrupción. Es decir, estamos ante un cuadro ciertamente difícil en la República Dominicana. Un país pequeño, pobre, empobrecido, con una clase política ladrona y que además nos empujen a tener que cargar con el peso de la crítica situación de Haití. Y aquí se ha documentado que en materia de salud, una buena parte del presupuesto de esa área de la vida social y económica del país, de la vida institucional del país, se va en la atención a parturientas haitianas. El deber de filantropía, de humanismo, nos dice sí, pero ¿y la posibilidad económica nuestra? Tenemos entonces que asumir la irresponsabilidad de los políticos nuestros ladrones y la propia de los políticos haitianos que también son ladrones. En ambos países, mafia de bandidos, en términos de la corrupción estatal, de la corrupción pública, y en consecuencia son permisivos con la corrupción privada. Pero bueno, ahí llegó Jacinto. Es que yo no he tomado café, don Jacinto. Y cuando yo no tomo café, no, es don Juan Francisco, que no, están los dos. Llegó a Pandier, Navidad para el pueblo. Saludos, jóvenes, que estoy sin café. Muchas gracias. Compartir, Alfonso nos ha esperado con un lío armado ahí entre dominico haitiano. Vamos a ver cómo Jacinto puede abrir espacio en ese conflicto que Alfonso ha iniciado hoy a Voz para el Cambio. Adelante, Jacinto Ascensión. No, espera un momentito, hablemos de Adán Peguero, o hablemos del COVID, no hay problema. No, de San Juan. Usted nos enseñó que en Voz para el Cambio no hay por qué rehuirle a los temas. Nos quedamos con cualquiera. Claro que es interesante hablar porque los Adán en la República Dominicana están en conflicto. Jacinto, no le haga caso que cuando usted no está aquí, dice que usted se huyó porque los temas son muy fuertes. Saludos, muy buenos días a ese público televidente de Voz para el Cambio, al amigo Juan Francisco de la Rosa, Alfonso Torres. Voz para el Cambio siempre como ventana abierta de posibilidades, no le puedes rehuir a ningún tema, y más un tema trascendente porque la cera afecta los intereses, en este caso de los dominicanos. Y Alfonso tiene razón y tiene también por qué estar incómodo, porque mucha de esa gente entra ahí por la frontera por Dajabón y muchas veces de manera, inclusive, de manera con permiso de las mismas autoridades. Porque hablar de las parturientas, de cómo esas mujeres inclusive entran faltándole hasta 2 o 3 semanas para dar a luz, es un tema evidente de que vienen a dar a luz aquí en el país, pasa por la frontera, porque compran hasta su visa, así que vienen con un permiso del mismo estado, en este caso el consulado que le pone la visa $300, o si no, lo pagan por atrás, 15 o 20 mil pesos, desde cruzar la frontera hasta llegar a un hospital aquí en la República Dominicana. Y eso pasa delante de las narices de la gente de migración.
pasa por las narices de las autoridades que están en este caso en Dajabón, pasan por las narices de los militares y luego hay un negocio montado en todo eso donde muchas personas, mucha gente se beneficia de eso. Entonces, el Estado es el que se hace ciego, sordo y mudo ante este problema. ¿Por qué ahora entonces toman medidas? ¿Por qué ahora se habla de que solamente se van a atender las emergencias? Entonces había un permiso del Estado para que esas situaciones se estén dando. Entonces, dígame, don Alfonso, uno no puede realmente querer tapar el sol con un dedo. Son las autoridades, es el país. Es posible que tal vez dentro de esos acuerdos que tiene el Estado Dominicano con la comunidad internacional y más con Estados Unidos, muchos de tal vez de estos préstamos, de estos compromisos que tenemos, es que uno tenga que dar esas facilidades a nuestros hermanos haitianos para que puedan realizar y asumir hasta cierto punto, ser impactados por ciertas necesidades que ellos tienen y que nosotros sí se las podemos brindar. Es posible que dentro de los acuerdos del Estado ese sea uno de ellos y uno no se da cuenta cuántas cosas aquí se firman en apocentro con estos gobiernos que el país no se entera, porque en esa caravana de préstamos que tenemos permanentemente, un país endeudado, algo tenemos que dar nosotros porque tan lindos no somos. Entonces, eso es parte, don Alfonso, de la consecuencia por la que usted y yo no estamos de acuerdo y que al final los eternamos en este espacio de no ver unas autoridades realmente que sean sinceras, que sean serias y hablen la verdad, las cosas como son. Bueno, ahí tiene Juan Francisco, le respondió Jacinto a usted. Jacinto ha dicho que yo estoy de acuerdo con todo lo que está ocurriendo y eso no es así. Yo lamento tener que estar en diferencia. Jacinto Ascensión, que es una persona que aún por su juventud más que yo le tengo mucho respeto. Pensaba cuando venía hacia el canal, yo me inicié votando en 1978 y de esa fecha hasta acá no hay un solo gobernante que haya terminado su gestión con mi apoyo. Siempre he tenido diferencias sustanciales con el estilo de gobierno, de los gobiernos que hemos tenido. Sin embargo, porque mi única adhesión ideológica corresponde al pensamiento duartiano, hay en cosas que debo ser justo y aun cuando no comparta la totalidad de una gestión, si veo alguna luz, la resalto. Sencillamente. Como digo que el presidente Luis Abinader ha tenido razón cuando ha pegado el grito al cielo, como se dice en los barrios, con el problema haitiano, porque de verdad que el país que más sufre la consecuencia de el conflicto haitiano es el dominicano. Hay estadística de que aquí, por ejemplo, hay hospitales donde las haitianas paren más que la dominicana. Y entonces nosotros con un presupuesto nacional nunca es suficiente para cubrir las necesidades de nosotros. Tenemos entonces, por razones humanitarias, y yo de verdad que no estaría nunca de acuerdo que a una mujer parturiente se le niegue el servicio, aunque propongo analizar el tema de manera formal con el doctor Freddy Ferrera u otro médico que quieran colaborar, porque nosotros tenemos una experiencia muy cerca. Una pariente nuestra pasó su estado de gestación aquí en la capital y fue a parir a San Juan. Los médicos de allá no sabían cuál era su diagnóstico y ella tenía un embarazo de mellizo. Ellos sacaron uno y dejaron el otro. A los pocos días o las pocas horas murió nuestra pariente.
Entonces hay que ver cuál es la angustia de los médicos cuando se enfrentan con estas parturientas haitianas que no tienen ningún papel. Llegó una mujer, ellos no saben lo que hay ahí. Entonces, la situación de la República Dominicana es muy dramática en este momento. Y qué bueno, felicito a Jacinto, porque la mejor forma de no entrar en conflicto es estar siempre de acuerdo con lo que dicen los jefes. Lo felicito. No, no es así, don Juan Francisco, don Alfonso. Yo veo que siempre se tiran unas estadísticas, cuál es el gasto que se hace en salud pública y de ese gasto cuánto se invierte en las parturientas haitianas. Es posible que el amigo suyo que regaló una universidad en Haití, que yo pondero eso porque es bueno siempre promover todo lo que es el tema de la educación, pero así deberíamos también nosotros de seguir apoyando a nuestro hermano país de Haití y tal vez construirle un hospital en cada una de las fronteras. Pero yo no creo que no vale la pena porque ellos no le hicieron caso a la universidad. Pues entonces, dígame a ver, aquí no le podemos ayudar así de directamente, ellos cruzando para acá, pero podemos hacer hospitales allá, porque con los fondos que se gastan para asistirla aquí, podemos construir allá y donarle un hospital, uno en Elías Piña, el otro en Veradero, construirle uno ahí en la parte de Ansapit, en la frontera con Pedernales, o construir un hospital cruzando ahí la frontera con Jimaní, del otro lado, y otro hospital ahí en Dajabón, en la otra parte, y podríamos resolver el problema construyéndole 4 hospitales a los hermanos haitianos a partir del gasto que tenemos y que estamos justificando que estamos invirtiendo solamente en las parturientas haitianas. Creo que esa sería una medida para resolver el problema y que ellos tengan asistencia, no solamente la que vienen aquí, sino también la que están allá. Bueno, no. Eso para la República Dominicana. Ayer le conté a un amigo la experiencia de un pariente que es evangélico. Él le comunicó a su pastor que se quería separar de su esposa. Y el pastor le dijo: hermano, varón, ese es su cruz. Trate de llevar su cruz al final. Usted no le puede dar ese ejemplo a la comunidad. Entonces, la cruz del pueblo dominicano parece que es esa. Nosotros no nos podemos deshacer de ese problema. Más brinco que tiremos al final, algo se nos pega. Y además, una comunidad internacional que no cumple con su responsabilidad. Los que se han hecho ricos con el pueblo haitiano no quieren soltar de lo que ellos se han beneficiado. Nosotros nunca nos hemos beneficiado del pueblo haitiano. Ellos sí de nosotros, y como quiera aparecemos ante el mundo como los xenófobos, como los antihaitianos y todo lo que se quiera decir. Pero yo pienso que si uno se pone a analizar el tema de una manera concienzuda, y yo no desconozco para nada de que ellos han hecho un aporte en la construcción, en el sector agrícola, ganadero, eso es verdad, ellos trabajan y hay un empresariado que se beneficia pagándole en algunos casos bajo salario, en algunos, porque no, hay en otros que no es así. Hay haitianos que tienen tanto tigueraje como los dominicanos aquí, pero de todas maneras yo pienso que es una gran tarea la que tiene el pueblo dominicano con este conflicto. Bueno, le quiero compartir una interrogante que nos plantea y que le plantea a Juan Francisco, Crismo Santiler desde Higüey, un hermano haitiano que allí reside. Dice: yo quisiera hacer una pregunta o una sugerencia para que nosotros mismos puedan tener sus propias conclusiones. Y pregunta: ¿piensan cómo una persona indocumentada puede cruzar casi 21 chequeos militares desde Jimaní para entrar a Santo Domingo, mientras en cada uno de esos chequeos tienen 2 o 3 supervisores de migración? Y vuelve a la carga y dice: te puedo decir, lo que está haciendo Luis Abinader podría ser bueno, sí, pero todos nosotros sabemos lo que él está haciendo. Solo está buscando capital político y populista. ¿No es algo real?
Ahí le dejo a los dos Mira, a mí me da mucha satisfacción porque viendo videos que trae Facebook de recuerdo, veo que este hermano haitiano, Santiler, nos sigue a nosotros hace varios años. Me da mucha satisfacción que él haya elegido este programa para orientarse y lo hace de una manera tan puntual que nos produce a nosotros satisfacción. Yo diría que él tiene razón en el sentido de que lo que está ocurriendo tiene que ver con una complicidad de dominicanos que no son tales. Esos esfuerzos que se hacen de la República, en la República Dominicana, una parte de la gente que está en la frontera es como decimos en el pueblo abajo, es como el ratón que está cuidando el queso. Si se le hace una auditoría a los jefes militares que han estado en esa frontera, uno se va a dar cuenta que la mayoría salieron ricos y no han estado cuidando nada. Esa es la única respuesta que yo puedo darle al hermano. Jacinto, adelante. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad y Alfonso conoce todo eso más que Juan Francisco y que yo, porque Alfonso es un hombre de frontera. Nosotros somos de San Juan de la Maguana y lo más cercano que tenemos es a Elías Piña, que hace frontera ahí en Haití con Veradero. Pero hablar de Dajabón, haciendo frontera con una también de las ciudades también, porque al lado de Dajabón, la ciudad, hay dos ciudades que están muy cerca. Cabo Haitiano está en menos de una hora. Está cerca de la frontera. Y el flujo de inmigrantes haitianos, mayormente por ahí es que sale. La frontera es un negocio. La frontera es para que, y más en este caso de las autoridades, de los que tienen que poner el orden, de los que tienen que ayudar a que las cosas se hagan bien. Yo recuerdo la última vez que fui a Haití, fui por la frontera de Dajabón, Juana Méndez, y mirando lo que tenían que pagar los haitianos para cruzar, no solamente la visa, sino y eso era pagándolo ahí, sin dar un recibo, sin nada, dólares, y digo yo, Dios mío, lo que vienen acá es hacerse millonario en poco tiempo, y se le cobra el doble. Y todo es un negocio. Ir a la frontera es deprimente, sentarse ahí media hora, una hora y ver meneo ahí en Dajabón, porque lo he presenciado y he cruzado la frontera. La cosa no es fácil. Y tú ves esta gente, los militares, la gente de migración, cómo salen de ahí la mayoría con ciertas bonanzas para luego sentarse a vivir de eso. Entonces, ahí es que está el detalle, ahí es que está el problema y nadie lo quiere enfrentar porque muchas veces dentro de los partidos, la gente que mandan ahí son políticos. Yo conozco políticos nombrados que han estado acusados de traficantes. Hay un político en Elías Piña que fue nombrado cónsul o vicecónsul ahí y ha estado acusado por traficar haitianos. Entonces, hay un jefe ahí en San Juan que se hizo rico de ahí. Sí. Y no solamente mencioné ese, mencioné lo suyo también. No, ese lo hicieron cónsul general en Haití y en 2 años casi está comprando medio San Juan. Entonces yo no entiendo por qué queremos entonces tapar eso, si esa es la realidad. Si el problema no solo, yo siempre he dicho que no son los haitianos. Yo creo que es apellido Mateo, él es apellido Mateo. El problema que tenemos nosotros, no, hay de la Rosa y que fue cónsul general. Es de la Rosa, no es Mateo, de la Rosa. Sí, de la Rosa. Usted tuvo un día en una villa de él, me dijeron. Bueno, no, usted me llevó a presentar mi libro para allá, pero estoy diciendo mire, mejor pasemos a otro tema, porque esto ya Natanael, aquí hay que contarlo todo. Alfonso, yo le propongo, Alfonso, mire, vos para el cambio, no elude el tema. Yo le propongo a Alfonso que habilitemos un día el espacio para que Santiler entre y cuente su experiencia. Sí, pues el apellido es de la Rosa. ¿Es de la Rosa? Sí, de la Rosa.
Natanel, vamos a la pausa. Y póngame el seguro a Juan Francisco para que no salga del estudio. Dueño de Medio San Juan. Vamos a la pausa. Pero es apellido Mateo. Vamos a la pausa.